Guía de supervivencia. Regla 25. Si estás muy grande para jugar con muñecas, no hay razón para que estés cerca de esas pequeñas zorras. La muñeca enterrada. Pedro era casi como un hermano para Juan, ya que ambos se conocían desde hace algunos años y eran inseparables. Los dos iban al mismo instituto, estaban en la misma clase y casi siempre que organizaban trabajos en grupo se juntaban. Un día la maestra de ciencias naturales mandó una tarea bastante rara, aunque ciertamente entretenida. Los alumnos debían traer muestras de distintos tipos de tierra según el nivel de profundidad, guardando en bolsitas un puñado de tierra cada 5 centímetros que horadaran en ella. Como de costumbre, Juan y Pedro se juntaron para trabajar, aunque en realidad aquello de trabajar era un pretexto, una excusa perfecta para que ambos consiguieran el permiso de sus padres para ir al bosque en las afueras de la ciudad. Una vez allí decidieron que no se adentrarían demasiado para no correr el peligro de perderse. No sería la primera vez que algún excursionista poco experimentado se desorientaba en ese bosque, en algunos casos con funestos resultados. Marcaron con una tiza todos los árboles por los que pasaban para no confundir el camino de vuelta y empezaron a adentrarse un poco más de lo pactado en las profundidades de la imponente masa de árboles. Llegado a un punto, un extraño claro les llamó la atención. Este sitio es perfecto para excavar, aquí seguro que no nos molestan las raíces de los árboles y además esas piedras parecen cómodas, podemos sentarnos a comer un bocadillo, dijo Juan. El bocadillo me lo comeré yo mientras excavas, porque desde luego no me pienso ensuciar la camiseta nueva, bromeó Pedro poniendo voz de niña consentida. Hagamos una cosa, nos comemos el bocadillo ahora, y con el estómago lleno nos lo jugamos a cara o cruz, dijo Juan, pues tenía hambre desde hacía casi una hora. Tras 15 o 20 minutos de risas y bromas, acabaron su almuerzo y Juan sacó una moneda. El que pierda empieza, estamos 5 minutos cada uno y continúa el otro. Que por la bruja de ciencias no me pienso partir la espalda. Tampoco vamos a enterrar a nadie, así que 50 centímetros de profundidad como mucho. Vale, prepárate a perder, dijo Pedro mientras sacaba de su mochila las herramientas de jardinería que le había pedido prestadas a su padre. Juan perdió el lanzamiento y un poco desganado empezó a buscar por todas partes para elegir dónde comenzar a cavar. Vio de pronto un montón de hongos rojos con puntos blancos, todos creciendo juntos en el mismo lugar. Aquello suscitó en él un entusiasmo infantil que lo hizo correr a cavar en el lugar, como si las setas le indicasen con su presencia la posibilidad de encontrar algo extraño bajo tierra. Le voy a guardar unas setas a la bruja, con un poco de suerte serán venenosas, dijo riendo mientras metía en una de las pequeñas bolsas una muestra de tierra de la superficie. Al tocar la tierra con sus manos, sintió un escalofrío por todo el cuerpo. De pronto comenzó a tener miedo y se levantó de golpe. Tengo frío, aquí hace más frío que en todo el bosque. Le gritó a Pedro. Ja ja ja. Ay sí, estás encima de un lugar maldito o hay un fantasma justo donde estás cavando, le dijo Pedro, ridiculizando a su amigo. Juan, por hacerse el valiente, siguió cavando y juntando la tierra en bolsitas diferentes cada 5 centímetros de profundidad. Entretanto, Pedro exploraba el paisaje y jugaba fútbol con una piedra. Mira,
gritó Juan cuando llevaba unos minutos cavando. Pedro fue corriendo a ver lo que Juan le mostraba con tanta exaltación. Era una muñeca pelirroja de unos 30 centímetros. Al mirarla sintió que un escalofrío le recorría la médula y que el asco se anudaba en su cuello como una larga escolopendra llena de punzantes y grotescas patas. ¡Au! ¡Suelta eso!, exclamó Pedro con una mezcla de terror y asco mientras se apartaba de aquella repulsiva muñeca tuerta que Juan sostenía en su mano. Juan, que parecía confundido, miró de nuevo a la muñeca y la soltó horrorizado al ver lo mismo que Pedro. Gusanos, enormes gusanos blancos, se contorsionaban dentro de la cabeza de goma de la muñeca, se agitaban como poseídos y comenzaron a sacar sus pequeñas cabezas por la cavidad en la que alguna vez estuvo el ojo faltante de esa muñeca pelirroja, aún cubierta por una ropa que misteriosamente conservaba su blancura casi intacta. Pero si cuando la desenterré estaba bien, era preciosa y parecía sonreírme. El único ojo que le quedaba a la muñeca era inquietante. Grande, pero con la parte blanca pintada de negro y con un iris pequeño e intensamente rojo, en el cual había una diminuta y demoníaca pupila. ¿Qué clase de enfermo mental habría escondido una muñeca tuerta bajo tierra? ¿Por qué los gusanos se aglomeraban en la cabeza de la muñeca? ¿Sería verdad lo del frío que mencionó Juan? Ambos chicos, realmente asustados, salieron corriendo del lugar, sintiendo cómo la mirada del único ojo de esa muñeca se les clavaba en la espalda. Únicamente pararon un par de veces en las que Juan se detuvo a vomitar por la idea de haber tenido en sus manos cientos de gusanos sin darse cuenta. Incluso al llegar a casa a Juan parecía que no lo abandonaban las náuseas, seguía vomitando y su cara se puso de un tono amarillento pálido. Los dos amigos pensaron que se recuperaría en un par de horas, pero no fue así. Con el paso de los días cada vez estaba más delgado, pálido y débil. Tenía el aspecto de uno de esos enfermos terminales que llevan años luchando contra la muerte en una habitación de hospital y cuyos médicos no aciertan en diagnosticar una causa para su condición. Una semana después de desenterrar la muñeca, Juan murió. Desconsolado por la muerte de su amigo, Pedro empezó a relacionarse cada vez menos con los demás y a pasar los recreos en la biblioteca del colegio. En su casa devoraba libros ávidamente y los fines de semana visitaba librerías. Los libros eran sus nuevos amigos, y su refugio. Buscaba explicaciones médicas para poder entender lo que le pasó a su amigo, pero los síntomas que experimentó Juan eran tantos, que parecía que había contraído varias enfermedades mortales simultáneamente. Un día, en una extraña librería, Pedro encontró dentro de la sección de esoterismo un libro sobre ritos y leyendas. Era un libro viejo y usado, un libro de esos que ya casi no se encuentran y que tienen extraños dibujos entre sus páginas cubiertas de polvo. Allí decía lo siguiente, junto al dibujo de una muñeca igual, excepto porque no estaba tuerta, a la que encontró su amigo: el que tenga un mal incurable, que entierre una muñeca igual a esta mientras entona la presente invocación. Su enfermedad quedará atrapada en la muñeca, pero el primero que la encuentre recibirá la enfermedad y morirá, salvo que realice este mismo ritual. Todo estaba claro. Los gusanos, los hongos, el frío, todos eran indicios de que la muñeca que encontraron en el bosque era una muñeca maldita.
Una muñeca en la que por medio de algún pacto o brujería alguien había desatado una maldición que condenaría a enfermar a aquel que la encontrase y sentenciaría su alma a cambio de su propia curación. En algunas creencias del vudú, el uso de muñecos que simbolizan personas es habitual. Estos fetiches pueden usarse tanto para hacer daño como para controlar a sus víctimas. En sí, el muñeco es la representación de una persona y sufre y padece todos sus males, y por contrapartida todo daño o mal hecho al muñeco lo sufre la persona a la que está vinculada. Esta leyenda probablemente naciera como la adaptación de estas prácticas de magia negra. Bebé que ríe mucho. La marca Renko había sido un éxito. Sus juguetes eran deseados por niños y niñas menores de 8 años, y no es mi intención difamar la marca o sus juguetes, solo quiero dar mi testimonio. Corría el año de 1988, una nueva muñeca había salido al mercado con el nombre de Bebé que ríe mucho. Su función principal era producir risas si presionaban el botón en su pecho. Mientras reía se mecía en su silla y no paraba de reír. En ese año era una novedad ver a una muñeca hacer ese tipo de acciones tan humanas. Yo era una niña llena de caprichos. En cuanto vi el comercial corrí con mi madre para pedirle que me la comprara, pero siempre vivimos en la humildad. Ahora me siento agradecida por no haber tenido tanto dinero. Muchas amigas mías me presumieron que sus padres les comprarían la muñeca. Yo las miraba con envidia mientras fingía alegría por ellas. Y así fue, mis amigas consiguieron la muñeca y llegaron a mostrármela aún en sus empaques. Cuando les pedí que jugáramos con ella, se mostraron egoístas y rechazaron mi petición. Lo siguiente no lo recuerdo con claridad, era apenas una niña y no puedo explicar todo lo que sucedió, pero sé que fue la tarde del 14 de marzo. Noté que el comercial de la muñeca ya no se transmitía por la televisión. Emma, una de mis amigas, cayó enferma gravemente. Mi madre me dijo que tenía gripe, pero por la ventana de mi habitación vi llegar en una ocasión numerosos automóviles y hombres vestidos con batas saliendo de ellos. Supe que no era una simple gripe, pero nadie quiso contarme la verdad. Poco después me enteré de que había caído en un trance esquizofrénico en el que no podía dejar de reír a carcajadas. Sus padres estaban aterrorizados, totalmente desesperados por encontrar una explicación. Pero la situación comenzó a empeorar. Emma comenzó a expulsar sangre de su nariz y oídos. Tuve la oportunidad de visitarla y quedé sorprendida de lo que vi. Estaba casi muerta.
No parecía una niña de 10 años, era una pequeña anciana atada a todo tipo de artefactos médicos. Miré su habitación y encontré la muñeca en su mesita de noche, parecía que la observaba atentamente, siendo testigo de los delirios y risas repentinas que Emma padecía. Una semana después, vi llegar un largo automóvil negro a la casa de Emma. Mi mamá dijo que ella no regresaría del viaje. Después fue Rosa. Comenzó con delirios, gritaba por las noches que la muñeca quería llevársela. Luego comenzaba a reír azotando su cabeza contra la pared, dejando manchas de sangre imposibles de limpiar. También pude visitarla, su frente estaba cicatrizando, y aunque sus padres habían repintado la pared, aún podía ver las tenues manchas de sangre. Y de igual manera, sentí la mirada de la muñeca. No supe más de Rosa, su madre la llevó a casa de sus abuelos, y sé que debió tener el mismo final que Emma. Pero antes de irse, dejó a la muñeca en la puerta de mi casa. Mi madre la tomó y la guardó arriba del closet de mi habitación. En la noche escuché el sonido de la madera hueca, y pude ver que la muñeca se mecía en su silla. Salté de mi cama y del susto caí por las escaleras. Terminé en un hospital por haberme fracturado el brazo izquierdo y por heridas menores en mi cuello. Le grité a mi madre que no quería la muñeca, le ordené que la quemara, pero se negó. Al llegar a mi casa, tomé el alcohol etílico y el encendedor de la cocina, pateé la muñeca, la bañé totalmente y la vi arder frente a mí. Podía escuchar cómo se reía mientras su cara se derretía poco a poco. No dejé de escuchar esa risa por 4 largos años, 4 años de terapia psicológica. El regalo de cumpleaños. Era el cumpleaños de Estela. Sus padres hicieron la fiesta en la casa. Se divirtió tanto con las compañeras de clase que invitó, que llegó a olvidar el suceso que la mantenía asustada desde unos días atrás. Cuando se fueron todos y sus padres limpiaban un poco el desorden de la fiesta, Estela fue a su cuarto. Allí habían dejado los regalos y aún no los había abierto. Le interesaba sobre todo el de sus padres. Sobre la cama había una caja grande, algo apartada de las otras, y al escuchar que algo se movía adentro quedó muy contenta y emocionada. Se puso a desatar la cinta que cerraba la caja. Su mente infantil no se dio cuenta de que adentro no podía estar el perrito que ella quería, porque no tenía ninguna perforación para que entrara el aire. En ese momento, en la sala, su madre apilaba unas bandejas de plástico y volviéndose hacia su esposo que estaba juntando vasos, le dijo: espero que a Estela le guste el regalo. Claro que le va a gustar. Si quedó como hipnotizada al ver aquella muñeca, opinó el padre de Estela. Pero es una muñeca vieja, repuso la madre. Vieja no, antigua. Yo pensaba regalarle un perro como ella pidió, pero cuando me acompañó a la tienda de antigüedades el otro día quedó encantada con la muñeca. ¿Estás seguro? Sí, creo que sí, contestó él algo inseguro, pues al recordar la cara de la niña se le atravesó una duda. En realidad Estela se había aterrado de la muñeca. En la tienda la muñeca estaba sentada en un estante y cuando la niña la miró la muñeca movió la boca. Después transformó momentáneamente su cara en un rostro espantoso que paralizó de terror a Estela. Pero al sentir aquella sensación la niña sonrió nerviosamente y fue lo que su padre vio e interpretó mal. Al día siguiente él volvió a la tienda y compró la muñeca. Ahora estarían juntas por siempre.
creepypasta, mientras que el objetivo de un creepypasta es provocar miedo en el lector. Un creepypasta pretende lograr otro tipo de emociones. Su final siempre será triste o tierno, dependiendo de la perspectiva de cada quien, más no terrorífico, aunque puede contar con elementos durante su desarrollo que generen miedo. Weepy viene del gringo wee, que significa llorar. Es un subgénero que existe en esta página casi desde sus orígenes y es tiempo de denominarlo. Ni la muerte podría separarnos. El día empezó normal como cualquier otro día, ¿o no? Este era un día especial. Me lavé los dientes y me vestí con un vestido que mi madre me había comprado el día anterior para poder llegar presentable a ver a mis suegros. Ellos vivían en un pequeño pueblo del sur en medio de la nada. Dorian dijo que nos fuéramos en tren, pero yo insistí en irnos en bus, que aparte de ser más cómodo, era un poco más barato. Hace apenas unos días, Dorian me había pedido que nos casáramos tras 4 años de noviazgo. Por supuesto que acepté. Después de todo, Dorian es el hombre que siempre esperé, quizás el amor de mi vida. Tomé un taxi y me dirigí hacia la estación de buses. Él estaría esperándome en aquel lugar. Lo esperé algunos minutos. Era extraño, cada vez que nos veíamos él estaba ahí esperándome. Quedamos de vernos a las 9:30, pero ya eran las 10:15 y aún no se asomaba. De pronto sentí que mi corazón comenzó a latir más rápido de lo normal y mis manos se pusieron completamente heladas. A pesar de que moría de calor, algo andaba mal, podía sentirlo. Seguí esperando nerviosa. Pensé en llamarlo, pero luego me arrepentí. No quería enterarme de algo malo, no quería. Me senté en una banca frente a una pequeña fuente de agua y veía a la gente caminar apresurada a mi alrededor. Saqué mi celular para mirar la hora y pude ver que tenía 9 llamadas perdidas. No quise ver de quién era, no quería ver nada, no quería enterarme de nada. Lo volví a guardar en mi bolsillo. Eran las 11:15 y Dorian aún no llegaba. Algunos pensamientos negativos comenzaron a rondar por mi mente. ¿Y si tuvo algún tipo de accidente mientras venía hacia acá? Unas suaves y heladas manos de pronto taparon mis ojos. El miedo me invadió una vez más. ¿Quién es?, pregunté nerviosa. ¿Quién crees que soy?, me respondió con un tono medio burlesco. Era la voz de Dorian. Me puse de pie rápidamente y quité sus manos de mi rostro. Él me miró sonriendo y me abrazó fuertemente. Discúlpame por haber llegado tan tarde. Hubo un accidente en la carretera. Te llamé muchas veces pero no me contestaste. No importa. Lo tomé de las manos y volví a abrazarlo con todas mis fuerzas. Caminamos abrazados hasta el bus, tomamos nuestros asientos y no volví a soltarle la mano en todo el camino. Había sentido un gran alivio en mi corazón. Por momentos solo vi las peores imágenes en mi cabeza, pensando que le había pasado algo. Sé que no podría vivir sin Dorian. Él lo era, lo es todo en mi vida. Se ha transformado en la razón de mi existencia. Al ser la típica mujer menos agraciada que la mujer promedio, ningún hombre se había atrevido a fijarse en mí, excepto él. No es que solo lo quiera por eso, lo amo desde la primera vez que lo vi. Todo comenzó como amor a primera vista, por lo menos de mi parte, ya que nadie podía enamorarse de mí a primera vista tampoco. Cuando ya parecía que terminaría convirtiéndome en monja, lo conocí, y Dorian cambió cada imagen que tenía de la vida. Mientras recorríamos largas distancias, observaba atentamente al hombre que en poco menos de un mes sería mi esposo, quizás el futuro padre de mis hijos. Estaba concentrado mirando por la ventana. Sus ojos se veían brillantes, más de lo normal.
Dorian, estaremos juntos por siempre, ¿no? Quiero decir, nada ni nadie podrá separarnos jamás en la vida, ¿cierto? Jamás, nada ni nadie, ni siquiera la muerte nos separará, estaremos juntos por siempre, por toda la eternidad. Lo sé. Sus manos recorrían suavemente mis mejillas, me sentía totalmente de acuerdo con cada una de sus palabras. Me besó de pronto y me miró con una sonrisa. El bus se detuvo abruptamente, la gente comenzó a bajar, hasta que quedamos los dos solos. Aunque luego pude ver que había alrededor de 3 personas más aparte de nosotros. Debía de ser una de esas paradas que hacen los buses cada vez que recorren largas distancias. Sin embargo, este siguió su camino y nadie más volvió a subir. Dorian tomó fuertemente mi mano apretándola como nunca antes lo había hecho. Dirigí mis ojos a los suyos y él solo sonrió. Falta mucho para llegar, no solo algunos minutos, ya estamos a punto de llegar. Sonrió una vez más, me abrazó y volvió a dirigir su mirada a la ventana. El bus se detuvo una vez más. De pronto las personas que venían con nosotros ya no estaban. No le tomamos mucha importancia, aunque después de que hubo pasado algún tiempo Dorian se impacientó y fue hasta la cabina del conductor, quien tampoco se encontraba. Estábamos en medio de la carretera junto a unos cerros y unos bosques. Con Dorian decidimos bajar del bus e ir en busca de ayuda o algo, quizás caminar hasta el pequeño pueblo en donde vivían sus padres. Él me había dicho que no faltaba mucho para llegar, pero luego lo aclaró. Solo me lo había dicho para que estuviera más tranquila. En realidad ni siquiera nos encontrábamos a mitad de camino. Saqué mi celular indignada, pero este no tenía señal, tampoco el de Dorian. Volvimos al bus esperando que el conductor ya hubiera regresado, pero no daba señales de vida. Aun cuando empezaba a oscurecer, Dorian intentó echar a andar el bus, pero este no partía. Nos quedamos descansando algunas horas ahí hasta que amaneció. Por encima de todo no podía ver ningún auto asomarse, no había pasado uno en toda la noche. Cuando desperté a la mañana siguiente, Dorian no estaba junto a mí. Me sentí algo asustada, me levanté apresurada para ir en su búsqueda. No quería que desapareciera como las demás personas que venían con nosotros. Pude verlo a través de la ventana. Iba caminando devolviéndose por el camino que había tomado el bus. Rápidamente me bajé y corrí hasta alcanzarlo. Se había sentado sobre unas rocas junto a un charco de agua. Su mirada se veía algo perdida. Caminé hacia él lentamente y lo abracé por detrás. ¿Qué pasa? Nada, es solo que me aflige estar aquí entre la nada. Ya llegará alguien a buscarnos. No te aflijas, solo piensa, queda menos de un mes para nuestra boda. ¿Acaso eso no te hace feliz? Es eso lo que me aflige. ¿Por qué? Solo observa. Tomó una botella que se encontraba tirada a su lado y la lanzó al charco de agua que estaba enfrente. La botella quedó reposando sobre el agua en movimiento. No entendía lo que pasaba. Lo miré, dispuesta a preguntarle cuál era su punto, pero entonces lo comprendí. La botella que tomó seguía tirada en el lugar de antes y el charco de agua estaba totalmente quieto, como si nada lo hubiese tocado. Dorian se puso de pie, me miró con los ojos brillantes, me tomó de la mano y me guió de vuelta al bus, que ahora se encontraba totalmente destruido, rodeado de policías y ambulancias, además de autos de personas, quizás familiares de los demás pasajeros. Pude ver a mi madre intentar acercarse al bus. Ella lloraba y gritaba totalmente estremecida mientras algunos policías intentaban tranquilizarla. ¿Es aquí donde acaba nuestra existencia?
No lo creo, mientras podamos seguir amándonos, nuestra existencia no acabará. Es ahora que puedo ver que tus promesas siempre fueron ciertas. Te amo, Dorian. Te amo aún más, Débora. Lo sabes, y te lo dije, ni la muerte podría separarnos. Trauma. Sara por fin cumplía los 15 años de edad y su madre Julia quería darle el mejor regalo del mundo. Cuando Sara nació, Julia se había separado de su esposo y se mudó de país con su hija, dejando a su hijo Gerson viviendo con su padre, pues Julia no tenía cómo mantener a ambos. Los primeros meses fueron los peores de toda su vida. Cada día las cosas empeoraban en vez de mejorar. Julia comenzó a fumar sin parar debido al estrés. 2 años después le diagnosticaron cáncer de pulmón. Julia ya había perdido las ganas de vivir, pero lo que le seguía dando fuerzas era su hija. De niña era tan hermosa, sus ojos le inspiraban paz a su madre. Luego de vivir por tanto tiempo en la miseria, todo mejoró. Julia consiguió por fin un empleo y Sara tuvo la oportunidad de estudiar. Para cuando Sara cumplió 15 era considerada una de las niñas más bellas del instituto y había logrado ganar varios concursos de modelaje. Lo único que ella había soñado toda su vida era conocer a su padre. Desde pequeña siempre le preguntaba a su madre por qué papá no estaba con ellos, y a Julia cada vez se le dificultaba más darle una respuesta. Su madre logró quedar con su exmarido por correo gracias a varios contactos de Venezuela, y el día del cumpleaños de Sara le dio la noticia. Sara comenzó a llorar mientras abrazaba a su madre. Estaba viviendo el mejor día de su vida. Planearon irse un sábado, y al llegar a Venezuela pasaron la noche en un hotel. Al siguiente día Sara se maquilló y peinó como nunca. Julia la acompañó hasta la estación para luego pasar a buscarla por la tarde. Sara le suplicaba a su madre que fuera con ella, pero Julia no quería volver a saber nada de ese hombre. Cuando llegaron a la estación, Julia se despidió de su hija y se fue. Sara no contuvo las lágrimas mientras caminaba y veía las direcciones. Los chicos de aquel barrio al que se dirigía Sara se encontraban jugando fútbol. Barril era el apodo del líder del grupo de delincuentes más peligrosos de aquel barrio. Lo apodaron así debido a su contextura rechoncha. Su grupo estaba integrado por 7 jóvenes, 4 de ellos mayores de 18 años, incluyendo a Barril. Fuera de sus casas todo el día lo único que sabían hacer era robar, asesinar y traficar droga. Cuando Barril estaba llegando a la arquería corriendo con el balón, algo lo detuvo. Cuando los demás se preguntaron por qué de pronto dejó de jugar, no tardaron en divisar a aquella joven sensual pasando frente a la cancha. Sara se percató de la presencia de aquellos chicos, y al darse cuenta de cómo la miraban apresuró el paso, un poco nerviosa. Barril se quedó parado allí un buen rato, imaginándose a esa chica sin ropa, dispuesta a hacer todo por él. Los amigos se acercaron y conversaron un rato. Ninguno de ellos había visto tal belleza en mucho tiempo. Barril no dejaba de pensar en sus ojos claros de tono grisáceo, y sus amigos le sugirieron seguir a aquella rubia para ver si iba sola, y para dónde iba. Cuando faltaba poco para que Sara llegase a su destino, a tan solo unas cuadras de la casa de su padre, Barril apareció de pronto y corrió hasta ponerse enfrente de ella. Sara comenzó a asustarse, ya que se encontraban en un camino de tierra, y no había nadie más por los alrededores. Barril le preguntaba cosas, como qué hora era, hacia dónde iba ella a esa hora y por qué estaba sola.
Sara apenas podía creer lo que estaba pasando e intentó evadir al sujeto, pero apenas pasó de él se topó con los demás delincuentes, quienes traían navajas y le tapaban el camino. Cuando quiso regresarse, Barril logró alzarla por detrás y la llevó a un monte cercano. Sara no paraba de gritar y pedir auxilio. Todos se prepararon para comenzar con lo suyo. Luego de 30 minutos, todo en el barrio estaba muy silencioso y en aquel monte solo se oían gemidos y golpes. Barril llevaba más de 10 minutos con ella y los otros 6 del grupo ya habían terminado. A la pobre Sara ya no le quedaban más lágrimas ni fueras para dar. Tenía las costillas y la nariz rota y por cada vez que gritaba con fuerza Barril le hacía un corte en una pierna. Tenía deseos de quedar desmayada para dejar de sentir tanto dolor y acabar de una vez con todo, pero cada segundo parecía un minuto y cada minuto una hora. Barril solo le decía que disfrutara mientras le babeaba el pecho. Los demás se limitaban a observar. Cuando por fin terminó, Sara comenzó a sangrar bastante por sus partes íntimas y no tardó en darse cuenta de que las tenía destrozadas. La dejaron retorcerse de dolor en el piso mientras ellos conversaban. Un poco después Barril se agachó con cuchillo en mano y le desgarró la garganta. Sara, al sentir el terrible y agudo dolor, y al darse cuenta de que ya todo había terminado, reunió fuerzas de donde no tenía, y gritó sus últimas palabras. «Papá». Cuando murió, los delincuentes se vistieron y se alejaron rápidamente de la zona, dejando atrás el cadáver en un pozo de sangre y fluidos. Al llegar a casa, Barril se recostó a descansar en el mueble sin ninguna preocupación. Cuando su padre regresó por la noche del trabajo, vino llorando. Barril lo miró y le preguntó, «¿Qué te pasa, viejo? ¿Te despidieron?» El padre lo vio a los ojos y le explicó todo. «Barril, me enteré de algo horrible en las noticias. Hoy encontraron un cadáver cerca del barrio, era una joven de unos 15 años que violaron y apuñalaron repetidas veces. Tenía golpes y mordeduras por todo el cuerpo, fue espantoso. Barril, esa chica, esa niña, era mi hija luego de buscarla por tanto tiempo. Por fin di con su madre y quedamos en vernos hoy. Debí decírtelo, pero quería que fuera una sorpresa, los tres reunidos aquí. Barril, ella era tu hermana. Dios mío, lo siento tanto». El padre de Barril se acercó y lo abrazó mientras lloraba. Barril lo apartó y gritó, retrocediendo, «Maldita sea, viejo». Azotó la puerta de su cuarto y se sentó en la cama, luego exclamó con más fuerza, «Maldita sea». Su padre continuaba llorando afuera y repetía, «Gerson, lo siento». Gerson recordó su último deseo de cumpleaños, volver a ver a su hermana. Alguien visita a Ana. Ana se despierta a las 3 de la madrugada. Despertó de una pesadilla asustada, confundida, sudando y desesperada. Para tratar de olvidar su sueño intentó prender la televisión, pero esta no hizo caso. Intentó encender la luz, pero tampoco sirvió. Parecía que se había ido la corriente. No le quedaba de otra más que tratar de volver a dormir. Pero entonces hubo en la habitación un cambio brusco de temperatura. El ambiente se tornó frío y la puerta del cuarto se empezó a abrir lentamente. A pesar de que tenía seguro, hubo un silencio ensordecedor en el cuarto. Ana sentía desesperación y el miedo se le paseaba por su cuerpo como cuchillos afilados acariciándole la piel. En eso sintió como si la gravedad incrementara y un peso enorme
enorme cayera sobre su cuerpo dejándola inmóvil pero consciente. Aun cuando no se escuchaba absolutamente nada, ella sentía que una presencia estaba en la habitación. Algo la acechaba desde lo oscuro, algo frente a ella la miraba muy fijamente. El cuarto estaba helado, sin embargo, Ana sudaba ante esa presencia desconocida. Incapaz de mover un músculo, decidió cerrar los ojos con fuerza y tratar de ignorar lo que pasaba. Pero algo le impidió cerrar los ojos, algo en contra de su voluntad. Entre lo oscuro pudo ver la silueta corpulenta de lo que parecía ser un hombre alto y fuerte. Cada vez que respiraba soltaba babas y se escuchaba un pequeño rugido proveniente de la televisión entonces se encendió y lo único que se podía ver era estática sin que hubiera algún ruido acompañando a la imagen. Entre la estática ella alcanzó a leer algo que hizo que el miedo la devorara de pies a cabeza. El mensaje entre la estática decía: siempre te estaré observando. El aparato se apagó bruscamente y la presencia pareció irse. Por fin Ana pudo moverse y apenas pasó todo eso ella se echó a llorar. Cuando alzó la mirada escuchó dentro de sus oídos una voz suave que le dijo: no estás sola. A la mañana siguiente encontró a su padre sobre la mesa de la cocina con las muñecas cortadas profundamente bañado en sangre y una nota al lado de su cuerpo que decía: lo siento. Chatipasta extranjero. Que tengas un buen día. Seguramente todos habréis oído acerca de Omegle Talk to Stranger, esa página en donde te conectan aleatoriamente con alguien del mundo y sin saber nada de él o ella comienzas una conversación. El caso es que llevo mucho tiempo en dicha página encontrándome con lo típico, el que viene y pone Ashley Sex Location. La página es en inglés. Como ya estoy harto de contestar a eso, simplemente los trolleo un poco y me desconecto. Hasta que un día pasó algo distinto, muy distinto. Se conectó un extranjero y yo ya estaba esperando el as cuando coge y pone: la conversación estaba en inglés pero os la traduzco al español. Extranjero: hola 3. Yo pensé: un 3, ¿por qué un 3? Pero el tío Octiano había soltado el infame as, así que le respondí. Luego la cosa fue más o menos así: este soy yo. Hola extranjero, ¿cómo está? 3. ¿Por qué pones el 3? Extranjero, ¿cómo está? 2. No vas a responderme. Extranjero, ¿cómo está? 1. Ahí ya entendí que era una cuenta regresiva, así que para seguirle el juego le contesté. La pregunta no volvió a repetirse, simplemente me preguntó por el clima con el 3 detrás de la pregunta. Como siempre, la conversación fue avanzando y al final parecía algo más normal. Seguía poniendo 3 detrás de las preguntas y bajaba 2 si no contestaba a la primera, pero al final no me importó. Tras un buen rato conversando le dije que me tenía que ir y que había sido un placer hablar con él o ella. Sí, para un arroba que encuentro sin el as se agradece. Su respuesta fue lo que me pareció raro. Extranjero: que tengas un buen día. Puedes mirar detrás de ti. Se desconectó. Al día siguiente se lo conté a un amigo al cual le fascinan estas cosas raras y se puso todo emocionado por querer probar lo que pasaría si se quedaba sin números en la cuenta regresiva. Yo sabía que las probabilidades de volver a ver a esa persona serían muy pocas, pero aún así mi amigo insistió en venir a mi casa e intentarlo. Una vez frente al ordenador mi amigo se puso al mando del teclado. Entramos en Omegle y comenzó a ir comprobando a la gente estilos y preguntan así fuera, si dicen hola y nada más,
fuera. Pasaron muchos conectarse y desconectarse y al final comencé a aburrirme hasta que finalmente y para mi sorpresa apareció extranjero. Hola 3. Mi amigo eufórico comenzó a hablar con él. No dejaba que el número decayera, por alguna razón lo ponía a prueba hasta que se cansó y en una pregunta no respondió. Extranjero. ¿Y qué haces para pasar el rato? 3. Mi amigo no contestó, esperó pacientemente. Extranjero. ¿Y qué haces para pasar el rato? Nada. Comenzaba a ponerme nervioso. Yo no había dejado que la cuenta regresiva llegara a 0 y había recibido aquel mensaje final, a saber que recibiría mi amigo. Extranjero. ¿Y qué haces para pasar el rato? 1. Estuve a punto de escribirle para responderle, pero mi amigo me cogió de las manos y medio arrastrándome me dejó sobre la cama diciendo que me quedase quieto, que solo era una chorrada de internet y que me estaba afectando demasiado. Me quedé en el sitio en donde él me dejó sin saber por qué sentía tanta ansiedad. Aunque estaba en mi cama aún podía ver perfectamente la conversación. El extraño habló de nuevo su última frase. Extranjero. Que tengas un buen día, no mires detrás de ti. Y acto seguido se desconectó. Mi amigo se rió ahí mismo y me miró. Me puso cara de "¿y por esta tontería estás asustado?". Iba a replicarle cuando algo tocó mi cabeza, algo como una mano fría y grande. No miré hacia atrás, más que nada porque la mano sujetaba firmemente mi cabeza, pero pude ver en la expresión de mi amigo una pista de lo que sucedía. Mi amigo había volteado hacia atrás para verme y fuera lo que fuese que estaba viendo no me dejaba mirar. Lo siguiente que sentí fue como si me adormilara y caí dormido. Lo siguiente que vi fue el techo blanco de mi habitación en el hospital. Al parecer mi madre nos estuvo llamando tras aquello, y como no respondíamos, fue a vernos y nos encontró a ambos inconscientes. Bueno, al menos yo estaba inconsciente. No quieren decirme qué le ha pasado a mi amigo, simplemente me dicen que no puedo ir a verle. Pero por alguna extraña razón, no me importa. Como me toca quedarme un par de días por si acaso, le he pedido a mi madre mi portátil. Me la ha traído hoy mismo, y en el hospital hay internet inalámbrico. Entro en Omegle y me encuentro con un extraño. No sé por qué, hacer esto está muy bien. En realidad, noto que hay algo distinto en mí. Extranjero. Ashley. Sonrío. Mis dedos escriben solos. Hola 3. Asegúrate de responderme a tiempo. Que tengas un buen día. El Club del Torso. No saben cuánto me cuesta relatar esta historia, es sencillamente aterrador para mí revivir esas memorias llenas de obscuridad al saber que estuve tan cerca de la locura. Solía ser una de esas personas a las que nada le asusta, tal vez porque siempre me fascinó todo lo relacionado a las cosas paranormales y demás. Entonces, como un medicamento que se usa en exceso, con el tiempo empezó a perder su eficacia, de allí que al final estaba tan acostumbrado a las clásicas historias de terror que dejé de sentir el escalofrío habitual que recorre 1001 veces tu columna cada vez que sientes miedo. Una de mis mayores aficiones en aquel tiempo era leer relatos como este, ansiando hallar algo que verdaderamente me pusiera, como se diría, los pelos de punta.
Recuerdo que indagué por montones de páginas web diferentes que prometían tener grandes cosas, y aunque la mayoría de esos relatos eran espeluznantes, como dije antes, habían perdido su magia. La segunda fase de mi obsesión por los creepypastas fue llevada un poco más lejos, y luego de lo que me ocurrió creo que fui un estúpido por haber tentado a las fuerzas desconocidas tantas veces sin el más mínimo recato ni conciencia de lo que hacía en realidad. Si han oído hablar, como espero que así sea, de algunas leyendas urbanas como blindmaiden.com, de espíritus que te persiguen tras ver ciertos vídeos, juegos malditos, las canciones con contenido subliminal, entre otras, entenderán a lo que quiero llegar. Probé cada una de esas leyendas, y de una u otra manera me sentí aliviado y satisfecho de saber que al menos para mí nada fue real, y que tras tantas experiencias que para otros serían inconcebibles e inimaginables, nada sobrenatural me había ocurrido. Duré algún tiempo alejado de todo esto. Sencillamente me había aburrido o decepcionado, yo qué sé. El hecho es que al pasar las semanas sentí cierta intriga por saber sobre nuevas cosas, entradas y demás similares. Fue así como empezó mi martirio, que si bien no duró demasiado, por poco logra matarme. Lo recuerdo claramente, todo inició la noche del 14 de septiembre hace 2 años, alrededor de las 10:20 p.m. andaba navegando por la web profunda, arriesgándome a que cualquier cosa llegara de momento y arruinara mi ordenador, pues sabrán que las páginas que se encuentran allí no son del todo bien intencionadas. Sin embargo, eso no me molestaba. Había oído de algunos amigos que en esa clase de páginas se encontraba a la gente más desquiciada, depravada y mórbida que pudieras conocer. La respuesta a mi necesidad. En un principio solo veía contenido del tipo gore, cosas excesivamente sangrientas y que aunque te daban algo de dolor de cabeza, no me aterrorizaban, eran solo imágenes de accidentes y cosas por el estilo, nada que debiera ser explicado con argumentos muy complejos. La muerte es el fin de un ciclo vital, nada más. Lo que buscaba era algo que no perteneciera a este mundo, cosas o acciones que no hubieran sido realizadas por manos del hombre. Buscaba al demonio, tal vez. Como dije, fue justo a las 10 de la noche con 20 minutos que hallé lo que buscaba, era lo único que en verdad valía la pena para mí. Una web de satanistas para satanistas, y aunque yo no me consideraba como tal, no me faltaba mucho para serlo. En dicha web encontrabas cualquier tipo de contenido que existiera, imágenes, vídeos, historias, incluso disponía de chat, algo así como Facebook, pero la única diferencia era que no tenías que ser un miembro registrado, solo entrabas y ya podías empezar a platicar con quien quisieras. Es probable que se pregunten cómo llegué a la deducción de que toda esa gente eran adoradores del demonio. Pues bueno, nunca antes había visto tanta blasfemia junta en mi vida, empezando por cosas como el diseño de la página, en cuyo proceso de carga se mostraba una imagen de Cristo cortada a la mitad con los intestinos colgando, brazos amputados y sin ojos, mientras algunas criaturas aladas consumían las partes faltantes. El fondo de la página era una enorme cruz invertida con un Cristo, como diríamos en mi país, apachurrado, carcomido por pestes y envuelto hasta la gangrena en sábanas teñidas de rojo. En verdad me sentía bien allí. Al principio empecé a hablar en el chat con 3 o 4 personas simultáneamente.
Para mi sorpresa eran gente muy sociable, al menos por medio de un computador. Hablamos de cosas como la música y algunos toques de bandas de black metal a los cuales todos queríamos asistir, y me incluyó porque amo esa música. Sinceramente parecía un sitio para charlar de cosas mundanas, más que una web dedicada exclusivamente a satánicos. Qué gran error fue haber subestimado su locura. Estábamos chateando de manera muy fluida, serían las 11 o 12 de la noche, cuando de pronto apareció un extraño mensaje que no venía de ninguno de mis nuevos amigos. El usuario se hacía llamar Belzebú y decía: prepárense amigos míos, la función de hoy comienza en 3 horas. Corten cuanto deban, pero no permitan que el sueño los venza. Capté 2 cosas de eso. Primero, ¿qué demonios era la tal función de la que hablaba? Y segundo, corten cuanto deban. ¿Los invitaba a automutilarse? Eso sí me pareció fuerte, pero bueno, eran solo conjeturas. De allí en adelante los mensajes siguieron apareciendo en lapsos de 20 minutos exactos. No cambiaba mucho el objetivo, sin embargo, algo de su contenido empezó a asustarme. Por primera vez en mucho tiempo sentí ese escalofrío de nuevo. ¿Aún conservan los dedos? Que el sueño no los venza, esta noche vale la pena. No sabía cómo sentirme sobre eso, probablemente solo jugaba o bromeaba con lo que había escrito antes, pero ¿y si no era así? De pronto me llegó otro mensaje, esta vez de uno de mis interlocutores. Vuelvo en 2 horas, estoy sangrando mucho. Seguía sin saber si bromeaban o en efecto ese demente se había autoflagelado. Aparecieron más mensajes. Pareces una vieja, mi pantalla está roja y no estoy llorando. Otro era: cuidado, la última vez que tu maldita pantalla se puso roja terminaste en un hospital. Afortunadamente no necesito todos los dedos para escribir. He estado pensando, si solo me comunico con ustedes en este chat, ¿para qué necesito la lengua? Uno más escribió: para ver no necesito mis oídos, ¿verdad? Era algo demencial. Decidí dejar de escribir, mas no cerré la página porque quería saber de qué trataba su función. Eran las 2:35 de la mañana, los grotescos mensajes no dejaban de aparecer. Afortunadamente estaban tan metidos en su charla que no notaron cuando dejé de escribirles. Lo último que quería en ese instante era ganármelos de enemigos. 2:40 AM, me llegó un mensaje. ¿Aún estás ahí? No sabía si debía responder o no, pero tampoco quería que me preguntaran si acaso ya me había mutilado las manos y por eso no escribía, así que opté por responder. Sí, sigo aquí, pero no sé si llegue a las 3. La chica me respondió: tienes que. Eres la estrella. ¿Estrella? ¿Qué quería decir con eso? Le pregunté qué significaba. Quien ingresa a esta página debe cumplir con un ritual de iniciación, novato. ¿Iniciación a qué? Allí Belzebú intervino. Es suficiente, escribió. No amedrentes al chico, si se larga tendremos muchas personas decepcionadas esta noche. ¿Eso es lo que quieres?
No, respondió ella, pero aún así, si quisiera irse no puede, ¿verdad? Él ya está aquí, la hora se acerca. Detente de una maldita vez. El tipo estaba harto de ella y yo estaba sudando frío. Luego recibí un mensaje privado de Belzebub. Disculpa a los muchachos, están algo trastornados. Hacía tiempo ya que no presenciábamos una ceremonia y nadie se la quiere perder. Volví a indagar sobre qué era la ceremonia. Tal vez él era más serio que esos otros desquiciados y me daba una respuesta concreta. Pero lo que me dijo no me alivió en lo absoluto. No seas impaciente, pronto lo sabrás. Es más, lo sentirás en carne propia como todos aquí alguna vez. De pronto el reloj de mi ordenador marcó las 3 de la madrugada. Jamás había sentido tanto frío antes. Era como estar enterrado bajo metros de nieve. La presión en el pecho me impedía respirar el aire que se había vuelto tan denso como el humo y tan apestoso como un cadáver en estado de descomposición. El olor era nauseabundo. Recuerdo que vomité encima de todo cuanto hubo a mi alrededor, pero no era nada natural. Había vomitado gusanos blancos de esos que se comen a los muertos y fue allí cuando supe que quien apestaba a muerte era yo. Me había empezado a pudrir por dentro. Mis ojos sangraban. Sentía miradas expectantes en cada centímetro de mi cuarto. Eran ellos, lo sabía. Mis amigos me veían desde alguna parte. Allí todo se me aclaró. No eran más que una manada de enfermos que en un principio aparentaron ser normales solo para retenerme y cautivarme lo suficiente como para darle tiempo a eso para que llegara hasta mí. Es que eso era algo que hubiera preferido morir sin ver. Era como una pesadilla, pero mi dolor era demasiado real como para estar soñando. No sé cómo ni por qué, pero oía voces a mi alrededor, risas depravadas de seres que se excitaban con mi sufrimiento. Eran ellos, debían de ser ellos. Recuerdo haber sentido mi cabeza como si algo allí adentro estuviera creciendo y fuera a romperme el cráneo. Mis oídos también sangraban, así como mi nariz y mi boca. Estaba desesperado. En medio de mi tortura logré mirar hacia la pantalla del ordenador. Vaya espanto. Lo que vi me dejó congelado. Por un segundo el terror fue mucho más grande que el dolor. La web que antes estaba plagada de mensajes era ahora un video. Se observaba a un chico sentado enfrente de una computadora retorciéndose de dolor mientras algo o alguien a sus espaldas lo observaba. No cabía la menor duda, ese sujeto era yo. Pero ¿qué era eso que estaba detrás de mí? Volví la mirada. Por poco me desmayé. Si alguien ha visto alguna vez Juan sabrá cómo era su rostro pálido con y sin sangre en él. Digo sin porque su extrema blancura no era natural, y también digo con porque sus labios y ojos expulsaban sangre a cántaros. Salía de allí con desespero. Era el rostro deforme de una mujer. Sus ojos eran sumamente grandes e hinchados como cuando alguien es golpeado salvajemente. Tenía unos pocos cabellos en su cabeza, lo que permitía ver tantas cicatrices como arena en el desierto. Recuerdo que de su cuerpo emanaba tanta pero tanta sangre. No entendía cómo alguien podía contener tanto de ese líquido vital, pero era una sangre espesa y podrida, pestilente, que caía al suelo como si fuera alquitrán. La bestia no tenía brazos, apenas se notaba lo redondo de sus hombros. Tampoco tenía piernas. Bueno, no piernas humanas, porque vi que se movía sobre dos patas flacas llenas de pelo y con pezuña bífida como las de una cabra. Lo único humano, si es que algo dentro de esa abominación era humano, era su torso,
igualmente lacerado con cortaduras, muchas de ellas abiertas y sangrantes. Yo no podía dejar de vomitar, de hecho, estaba trasbocando más de lo que había comido ese día. Pero como ya dije, solo devolvía gusanos blancos, y si no supe cómo llegaron allí tampoco sabía cuántos habría. Estaba debilitándome, me dolía el pecho y la garganta. Luego esa maldita cosa, eso me tocó. Acercó su rostro al mío tanto que mis ojos se juntaron a los grandes bucagones que eso exhibía por los suyos. Vi algo así como un álbum de mórbidas fotografías guardadas en su memoria. Muchas personas desnudas y al igual que eso, todas sin brazos, algunos sin piernas, otros con las dos o al menos con una, cortadas por donde se les viera. Sabía que cada miembro había sido amputado o cortado a voluntad. Sabía que eso los había cortado. Por Dios, no paraba de vomitar, pero esta vez de asco y repulsión. Eso trató de bajar, directo a mis piernas. Escupió sobre mí un espeso líquido que no era su repugnante sangre, era otra cosa, pero el hecho es que quemaba como ácido. Veía cómo se tragaba mi pantalón y empezaba a tragar mi carne, me estaba desmayando del pánico y el sufrimiento. Hice un movimiento de mi cabeza inclinándola hacia atrás y algo vi escrito en el techo: bienvenido al club del torso. Allí caí. Desperté 3 días después, en medio de un ataque de nervios, llorando y arrasando con cuanto hubiera a mi paso. Destrocé todo en mi alcoba, el trauma había sido enorme. Lo único que recordaba antes de caer desmayado era que ese ácido había carcomido mis piernas y brazos y efectivamente solo quedaba el torso y la cabeza. Sin embargo, para haber arrasado con todo tenía que haber estado en movimiento muy bruscamente con mis brazos apoyados sobre mis piernas. Reaccioné y me di cuenta de que todo estaba normal en mí, no tenía un rasguño ni un golpe y afortunadamente ya no lloraba sangre. Mas no fue fácil recuperarme, estuve en estado de shock por 2 semanas, y me debían alimentar por una sonda porque me negaba a comer, el asco no me dejaba. Con el tiempo me recuperé totalmente, volví a ser quien solía ser. Aunque en ciertos aspectos había cambiado demasiado. Me volví más susceptible al espanto, todo lo que yo llamaba valentía se fue al demonio con ese demonio. Dejé de leer creepypastas y olvidé lo paranormal. Es ahora parte de mi pasado. Nunca traté de explicarle a nadie lo que pasó, ¿quién me creería? Pasado un mes desde la experiencia, me atreví a volver a tocar el ordenador, era la primera vez después de eso. A pesar de no haber hallado nunca una prueba sustancial, no miento cuando les cuento esto. Solamente quien vive las cosas es quien está en derecho de ponerlas en tela de juicio, y yo sé muy claramente qué fue lo que me pasó. Desde entonces he aprendido a respetar a las fuerzas ocultas y nunca más he vuelto a jugar con eso, porque ahora sé de qué tanto son capaces ciertas personas, más aún cuando tienen tanta perversión en su interior. Si les gustó mi relato lo agradezco, y si no, pues tampoco me molesto, pero sí quiero dejarles una lección. Sean prudentes con lo que hacen en la web y si en algún momento de sus vidas sienten el olor del infierno y ven un torso reflejado en la pantalla de su ordenador, prepárense, porque el infierno en vida les espera.